Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre la venta de monedas de trigo para el valor más alto. De hecho, la venta de centavos de trigo comienza con la organización de sus monedas y la comprensión de su valor. Por favor, presten atención a esta información para un mejor entendimiento del por qué algunas monedas son más valiosas que otras. No es cuestión de que yo hable mucho, no, 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 como dos o tres me han comentado. Es cuán dispuesto está usted en aprender. Si usted desea que yo hable de la forma que usted desea, con todo el respeto que usted se merece, entiendo que este video no es para usted. Y bueno, ahora vamos al tema. Los centavos de trigo acuñados entre 1909 a 1958 son una serie popular entre los coleccionistas y cubren una amplia gama de valor y demanda. Y estos centavos de trigo de la era temprana desde 1909 hasta mediados de la década de 1930, tienen muchos dátiles y existen monedas que sí tienen un mayor valor, convirtiéndose en monedas de colección. Y las monedas de las décadas posteriores, 1940 y 50, son abundantes y asequibles, populares entre los principiantes coleccionistas. Si a usted le gusta lo que está escuchando y todavía no se ha suscrito, lo animo que lo haga. Ahora mismito y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También les dejaré plena información y sitio web numismático aquí abajo del video en la cajita de información. Y sé que existen personas que son coleccionistas que tienen diferentes monedas de épocas y que su meta es vender sus monedas, pero necesitan saber cuáles monedas son de valor. Obviamente son coleccionistas que tienen pues sus herramientas numismáticas, tal como libros numismáticos, lupa, luces, pesas, etcétera, etcétera. Y lo primero es organizarse y tener una hoja de trabajo de valores de moneda que sería su primer paso para registrar los diferentes grupos de monedas a medida que las ordena. Las monedas de mayor valor se enumeran individualmente en esta hoja de cálculos y la hoja de trabajo se convierte en un resumen conveniente y organizado de los centavos de trigo que están vendiendo. Recuerden, aunque estén sus monedas en las categorías de valor mínimo, sin embargo, hay algunos pasos a seguir para ayudar a obtener un alto valor por todo su grupo de monedas. Mientras se preparaba para vender estos centavos de trigo al mejor valor, el tiempo que usted le dedica en clasificar, pues todo esto le va a facilitar a usted y va a recibir grandes dividendos de sus monedas. A la hora de clasificar sus monedas de trigo, mire, busque un área de trabajo establecido y comiencen a separar sus centavos de trigo en diferentes grupos por valor, teniendo en cuenta las épocas principales, o sea, tal como los años de 1909, a 1930, 40, 50, etcétera, etcétera. Además, esté atento a los acuñamientos de seca y a las condiciones de sus monedas. Hablaré primero del primer grupo de estas monedas de trigo que es durante 1909 a 1919. Y 1909 es el primer año especial de emisión. Debido a las diferentes variedades y valores, cada centavo de 1909 se juzgan individualmente al momento de la venta. El acuñamiento de seca se considera una parte importante de los coleccionistas. La moneda producida en Filadelfia, que en este caso no van a ver acuñamiento de seca. Las producidas en Denver, pues tendrán el acuñamiento de seca D y de San Francisco un acuñamiento de seca S.
Y a medida que estudian los libros numismáticos, se darán cuenta que las monedas de 1912S y la moneda de 1914S muestran un gran valor en cualquier grado o condición. Son bien buscados por los coleccionistas. Y por favor, tengan en consideración que las condiciones de las monedas son un factor importantísimo y haga sus propias comparaciones con otras monedas que tengan físicamente o bueno, o por imágenes. Esto le va a ayudar a identificar monedas de mayor potencial. Hablaré ahora de las monedas de la década de 1920 de Filadelfia. Y aunque se acuñó una gran cantidad de estas monedas, pues se coloca como una moneda pues común. Y a pesar de este detalle, sigue siendo muy popular entre los coleccionistas. De hecho, la moneda de 1924D se destaca como líder en valor en todos los grados. Otro aspecto que no debemos pasar por alto es hacer una inspección minuciosa en el lado reverso de la moneda y el detalle de los tallos de trigo, que es clave para obtener lo máximo en sus monedas a la hora de vender. Sé que las monedas de la década de 1930 es donde se encuentran las monedas premium, porque es bajo su producción de todas las casas de la moneda, o sea que al no haber mucho de estas monedas, son más buscados por los coleccionistas y serán de mayor valor de estos años. Recuerde verificar bien su condición. Examine el lado reverso para hacer una evaluación rápida en su condición. Y bueno, todas estas sugerencias que he mencionado se van a aplicar a todas las monedas de la década, así como las monedas de trigo de la década de 1940. Y tengan en mente que las monedas de 1943 se utilizó una composición de metal diferente a las monedas anteriores que he mencionado. Y en este caso su composición es de zinc revestido de acero y fueron creados por un solo año. Dependiendo su grado, puede ser que su tonalidad cambie. Algunos son de color azul plateado, otros un poco más oscuro, y si utiliza un imán, se darán cuenta que contiene acero porque se pega. Y las condiciones también se utiliza para refinar las monedas de la década de 1940. Por favor, observe bien su moneda que tenga líneas finas y que en el lado reverso se vean los granos de trigo nítidamente detallados, que son 2 puntos a juzgar a la hora de dar valor a las monedas. Si usted tiene un gran grupo de monedas y está pensando vender sus monedas, amigos y amigas, es importante que tengan el libro rojo numismático, por lo menos el básico que es este, porque le da una idea de su valor de acuerdo a su grado, aprenderá un poquito de historia, cuánto se produjo en cada una de sus monedas, porque este detalle es importante a la hora de dar valor. Pero vamos a suponer que no tiene el libro. Siempre recomiendo que vaya a diferentes sitios web numismáticos y le voy a dar el ejemplo que yo siempre les digo. Utilicen el sitio web de uscoinbook.com. Allí le dará algunos detalles de sus monedas y también una imagen de cada una de las monedas que usted busque. Si usted tiene la moneda de la década de 1950, observará que hoy en día están disponibles en grandes cantidades en la comunidad numismática. Además de ser asequibles, son populares entre los coleccionistas jóvenes y principiantes. De hecho, se hará fácil encontrar buenos ejemplares con acuñamientos bien fuertes y en buen estado de conservación. Y bueno, en resumen, observen las condiciones mostrando los detalles nítidos a la hora de organizar. Una vez organizado por grupo de valores, utilice la tabla de valores, enumerando todas las fechas y las emisiones de los acuñamientos de seca. Después,
se tabula un rango de valor de sus centavos de trigo. Y si usted desea vender sus monedas de trigo a los comerciantes o distribuidores, los coin dealers, a menudo se realiza en persona. Encontrar un distribuidor local para reunirse en su tienda o en una exhibición de moneda es bastante económico. Por eso es importante que esté organizado todas sus monedas porque se prepara para una oferta en el acto. Cuando voy a los diferentes eventos numismáticos, yo me doy cuenta que hay muchos distribuidores y es una perfecta oportunidad de venta al visitar estas convenciones de moneda. De hecho, existen muchos de estos eventos en todo Estados Unidos, reuniendo, todos se reúnen, todos estos comerciantes. Así es que tengan en consideración su hoja de inventario a la mano, una descripción de las monedas a la venta que dará a los comerciantes y esto le dará una idea de la colección que usted tiene. Si usted puede buscar en Google dónde habrá un evento numismático, su ubicación, especialidad e interés. Y si no, vamos a suponer que no existe eventos numismáticos cerca de su hogar, siempre puede encontrar distribuidores que tienen tiendas de moneda en su zona. También le voy a estar ofreciendo algunos sitios web donde pueden conseguir algunos comerciantes. Por ejemplo, American Numismatic Association, que ellos mantienen una lista de distribuidores. Professional Coin Granting Service también tienen distribuidores autorizados que deben cumplir con unos conjuntos de estándares aceptables, así como Numismatic Guarantee Corporation. Ellos también tienen un listado de distribuidores. Recuerden que el conocer el valor de sus monedas cuando las compara con un comprador es clave para vender centavos de trigo. Un punto adicional a la hora de vender centavos de trigo. Nunca, escuchen bien, nunca limpien sus monedas. Tienen que dejarlas exactamente como están. Y cualquier intento de mejorar su apariencia, mire amigos y amigas, va a reducir el valor. Los coleccionistas buscan solo monedas en estado original y evitan ejemplares que hayan sido limpiados. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que haya sido de su agrado. Todos estos puntos a la hora de vender las monedas de trigo para el valor más alto los va a ayudar muchísimo. Y bueno, agradezco inmensamente, bueno, un dedito arriba, un like si le gustó mi trabajo. Y sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y si le gusta escribir, bueno, para alguna asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, yo siempre les dejo mi dirección y pronto estaré dando respuesta a un grupito de cartas que tengo aquí. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.